básicamente tenemos que la reconvención, encontrándose en el artículo 365 del Código Adjetivo Civil, establece lo siguiente. ¿Puedes tú leerlo, por favor? 365. Sí. Dice, podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición, expresando con toda claridad y precisión el objeto y sus fundamentos. Si versare sobre el objeto distinto al juicio principal, lo determinará como se indica en el artículo 340. Lo que dije hace ratico, hace un momento, que se debe cumplir con los requisitos del 340. ¿Estamos claros lo que es la reconvención? Vamos ahora en cuanto al 366, que establece la inadmisibilidad de la reconvención. Yo lo voy a leer. El juez, a solicitud de parte y aún de oficio, declarará inadmisible la reconvención si ésta versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia por la materia o que deben ventilarse por un procedimiento incompatible con el ordinario. O sea que para que sea inadmisible la reconvención o mutua petición es que sea incompetente por la materia. Ojo con esto, incompetente por la materia y que el procedimiento sea incompatible con el primigenio. ¿Me quedamos claros allí? Entonces, de allí deriva lo que es la inadmisibilidad. Ahora bien, tenemos la oportunidad procesal para contestar la reconvención. Léelo usted, por favor, artículo 367. Dice así, artículo 367. Admitida la reconvención, el demandante la contestará en el quinto día siguiente. Correcto. 10 horas de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192, sin necesidad de la presencia del reconveniente, suspendiéndose entre tanto el pronunciamiento respecto de la demanda. Si el demandante no diere contestación a la reconvención en el plazo indicado, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del reconveniente, si nada probare Que le favorezca. O sea, sucede lo que pasa con la confesión ficta. Más o menos tiene como que el trámite, sí. El trámite. Entonces, tenemos que la oportunidad para contestar la demanda, la reconvención, una vez admitida la reconvención, porque se debe admitir conforme al 341 igual. Se debe admitir conforme al 341, que no sea contrario al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. Al admitir la reconvención o mutua petición, se debe practicar la citación del demandante reconvenido. Y una vez practicada dicha citación, debe contestar la reconvención al quinto día hábil siguiente. Dice, ¿no? Al quinto día. ¿Sí? Ok. Contestará en el quinto día. Esto, aquí hablamos de un término, no un lapso. Pero ¿qué pasa si él quiso contestar en el día 2 y 3? ¿Qué pasa? igual se le... Dilo. Igual se tiene como presentada la contestación, porque antes se tenía como una contestación presentada extemporánea por anticipada. Y cuando se presentan las actuaciones de forma anticipada, la sala civil y la constitucional se ha vuelto una sala flexible en cuanto a estas actuaciones, porque se tiene como que su actuación es diligente, es una actuación diligente de la parte, que a pesar de que existe un término de proponerla, de consignarla, aun y cuando ha sido extemporáneo por anticipado, el mismo se tiene como presentada como una actuación de manera diligente. Lo que no se perdona es lo extemporáneo por tardío, lo que se hace fuera del lapso, fuera del término, lo posterior, lo que se hace posterior, lo tardío, lo anticipado se tiene como una actuación diligente. Entonces, eso sucede. Si lo consignan en el quinto día, buenísimo, o en el cuarto o en el tercero, excelente. Pero ¿qué pasa si no contesta en el quinto día? Si lo hace de forma extemporánea, se tiene por confeso.
se tiene por confeso, cabría la inversión de la carga de la prueba. Y le pasa, así como le podría suceder al demandado, y ese demandado contesta y le admiten la reconvención o mutua petición, y el demandante reconvenido no contesta la demanda, se tiene por confeso. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Voy a leer el 368 y quiero que te quede claro en este artículo, un hojazo a este artículo, que dice: salvo las causas de inadmisibilidad de la reconvención indicada en el 366, que son dos, que ya lo dijimos, no se admitirá contra esta la promoción de cuestiones previas a que se refiere el 346, o sea, el escrito de reconvención o mutua petición no promueve cuestiones previas. O sea que el demandante reconvenido no puede oponer cuestiones previas de ese escrito. No puede oponer cuestiones previas. Taxativamente la norma así lo ha establecido. Ojo con eso. Y para finalizar el tema de la reconvención, tenemos el artículo 369, que establece la oportunidad de sentenciar la reconvención. Quiero que por favor leas ese artículo. Artículo 369. Contestada la reconvención, o si hubiere faltado a ello, el reconvenido continuará en un solo procedimiento la demanda y la reconvención hasta la sentencia definitiva, la cual deberá comprender ambas cuestiones. Ok, básicamente el 369 establece la oportunidad para sentenciar la reconvención. La demanda y la reconvención, cuando es contestada la reconvención y va a fase de prueba, van de manera conjunta hasta sentencia definitiva, en el cual se deberá comprender ambas cuestiones. O sea, el sentenciador debe resolver por un lado y por el otro. El sentenciador debe resolver por la demanda y debe resolver por la reconvención. Resolver en una sola decisión un punto por un lado y otro punto por otro lado. Resolver dos cuestiones que debe comprenderlas, pues. Entonces, a eso es que se refiere el artículo 369. Bueno, yo creo que ya estamos bien con la parte de la reconvención. ¿Te quedó alguna duda sobre esto? Claro. Quería comentarle algo, era el punto anterior, no puedo oponer cuestiones previas en relación a la demanda o al reconvenimiento. No, al reconvenimiento. Porque si tú eres demandante reconvenido, la norma expresamente lo establece. Entonces va a ser, el legislador dice: oye, dale, si en una oportunidad le di la oportunidad al demandado de que pudiera poner cuestiones previas y la reconvención se dio al efecto, entonces el demandante reconvenido va a poner también cuestiones previas. Esto es un tema entonces que el juicio va a ser interminable. Si ya le di la oportunidad a uno, no se lo puedo dar al otro, porque va a ser un juicio interminable. Entonces, cuestiones previas, ¿en base a qué? Si ya fue admitido, usando la lógica, ya hay legitimidad, ya se estableció la competencia, ya se determinó la competencia, cuantía, materia, territorio, ya se determinó la legitimidad, ya se determinó si la demanda tiene defecto de forma, ya se determinó de que no hay cosa juzgada, ya se determinó de que no hay una prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, ya se determinó de que no hay una condición o plazo pendiente. O sea, ya no hace falta oponer cuestiones previas en una contestación de reconvención. Lo hace, para el legislador lo ha hecho como que irrelevante, porque ya esos puntos fueron analizados y no fueron alegados. Si no fueron alegados en una primera oportunidad, no van a ser alegadas después. Y si fueron alegadas en una primera oportunidad, eso de cierta forma derrota el juicio principal. Entonces, no vale la pena que el demandante reconvenido efectúe esas cuestiones previas, porque estaría como que de alguna forma afectando su propio juicio. ¿Sí me expliqué?
tenemos que entonces ya la reconvención está lista. Sí la entendimos perfectamente. Su laxo para sentenciarlo. Entonces, bueno, vamos a dar como visto el tema de la reconvención. Vámonos a los dos últimos puntos que faltan. La intervención de terceros en el proceso. La intervención de terceros en el proceso. La intervención de terceros, tenemos varios tipos de terceros. Voy a dar un preámbulo para que podamos proceder a analizar artículo por artículo lo que es la tercería o lo que es la intervención de terceros y la cita de saneamiento. Porque tenemos los terceros y cita de saneamiento. Aquí lo vamos a explicar en conjunto. ¿Qué es una cita de saneamiento y qué es un tercero que está involucrado? Los terceros tienen, aquí en el CPC nos habla de que hay tipos de terceros. El tercero voluntario, el tercero adhesivo, que es para ayudar a vencer, y el tercero forzoso o cita de saneamiento. Esos son los terceros más famosos, pero hay otros tipos de terceros que los vamos a analizar poco a poco en los artículos que vamos a leer a continuación, en base a la tercería. ¿Para qué se hace necesario el llamado de un tercero a la causa? Te hago la pregunta a ti. O sea, para que ratifique, no sé, un documento. Puede ser. Para que testifique. Puede ser. El llamamiento de un tercero a un juicio es porque ese tercero tiene conocimiento válido de tal documento, o de que él de repente sea parte indirecta en un determinado juicio, o que tenga que ver en el juicio principal. Para eso es el llamamiento del tercero. O un tercero quiere comparecer, quiere hacerse parte en el juicio para ayudar a una de las partes. Un tercero interviniente. Vamos a leer los artículos, a proceder a leer los artículos para que tengamos conocimiento, el contexto del porqué de los terceros, del porqué de la existencia de los terceros a juicio en materia civil. Artículo 370, intervención de terceros, casos. Los terceros podrán intervenir o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas en los casos siguientes. Primero, cuando el tercero pretende tener un derecho preferente al demandante o concurrir con éste en el derecho alegado, fundándose en el mismo título, o que son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derecho a ellos. Segundo, cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, éste se opusiere al mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 546. Si el tercero solo es un poseedor precario a nombre del ejecutado, o si solo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, podrá también hacer oposición a los fines previstos en el aparte único del artículo 546. Voy a hacer un break aquí en este momento. ¿Tú recuerdas lo que es un poseedor precario? Yo lo expliqué, creo que fue el primer día de clase o el segundo. ¿Qué es un poseedor precario? Dame un ejemplo de poseedor precario. ¿No recuerdas? Un ejemplo de poseedor precario es un arrendatario que no tiene la posesión legítima del bien, sino tiene una posesión de forma precaria, una precariedad, algo temporal. Eso es poseedor precario. ¿Sí recordaste? No, ¿sí? Tercero, cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso. Yo quiero que ese numeral tercero le coloques al lado tercero adhesivo en el código, porque ese es el propio tercero adhesivo, que es aquel tercero que ayuda a vencer a una de las partes en un juicio. Cuarto,
cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a este, la causa pendiente. Quinto, cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o garantía respecto del tercero y pida su intervención en la causa. Y sexto, para apelar de una sentencia definitiva en los casos permitidos en el artículo 297. Ya leímos los casos de la intervención de tercero. Ahora vamos a proceder lo que es la intervención voluntaria propiamente dicha. Y vas a comenzar a leer el artículo 371, que es la forma de la intervención voluntaria de terceros. Es la forma de intervención voluntaria. Dice así: la intervención voluntaria de tercero, a que se refiere el ordinal 1 del artículo 370, se realizará mediante demanda de tercería dirigida contra las partes contendientes que se propondrá ante el juez de la causa principal, en primera instancia de la demanda. Se pasará copia a las partes y la controversia se sustanciará y sentenciará según su naturaleza y cuantía. Ajá, es el 371. Sí. Ahora vas a leer el 372. Artículo 372. La tercería se instruirá y sustanciará en cuadernos separados. Ok, voy a hacer un break aquí. Entre el artículo 371 y el 372, yo como tercero voluntario de la causa me hago parte en ese juicio como tercero voluntario, presentando un escrito y presentando mis recaudos, mis documentos correspondientes, para que la tercería sea admitida. ¿Qué va a hacer el tribunal en este caso cuando te consignan al principal un escrito de tercería? Va a desglosar el escrito de la pieza principal y va a abrir un cuaderno separado que se va a denominar cuaderno de tercería. Así se va a llamar, que va a ser un cuaderno de forma accesoria al principal. Y allí es donde se va a tramitar todo lo que es en base a la tercería. Ahora, lee por favor el artículo 373. Si el tercero interviniente durante la primera instancia del juicio principal y antes de hallarse en estado de sentencia continuará su curso el juicio hasta llegar a dicho estado, y entonces se esperará a que concluya el término de prueba de la tercería, en cuyo momento se acumularán ambos expedientes para un mismo pronunciamiento, para que un mismo pronunciamiento abrace ambos procesos, siguiendo unidos para las ulteriores instancias. Ok, claro que lo que se tiene que resolver en el principal se debe resolver en la tercería. Esto es lo que quiere decir. Si el tercero interviniere durante la primera instancia del juicio principal y antes de hallarse en estado de sentencia, continuará su curso el juicio hasta llegar a dicho estado, y entonces se esperará a que concluya el término de pruebas de la tercería, en cuyo momento se acumularán ambos expedientes para que un mismo pronunciamiento abrace ambos procesos, siguiendo unidos para las ulteriores instancias. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el expediente está en fase de informe, o la causa principal está para informe, o está para sentencia, y se interpone una tercería, y admiten la tercería, se tiene que suspenderlo el dictamen de la decisión del principal hasta que la tercería llegue en etapa de sentencia, para que se puedan decidir los dos de forma conjunta, para que los dos vayan abrazaditos, vayan acompañaditos, vayan como unos primitos. Entonces, bueno, creo que quedamos claros aquí con este artículo, ¿no? Vamos ahora con el artículo 374. Esto aquí, básicamente, el tema de tercería es puro artículo. Básicamente es artículo. O sea, yo quiero que dominemos primero el artículo para irnos a doctrinas, porque de verdad al leer e interpretar los artículos y después nos vamos a la doctrina va a ser mejor y más entendible para ti. Artículo 374.
Ujú. ¿Lo veo yo? Sí. Dice así, artículo 374. La suspensión del curso de la causa principal, en el caso del artículo anterior, no excederá de 90 días continuos, sea cual fuere el número de tercerías propuestas. Pasado aquel término, el juicio principal seguirá su curso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 274. Si el tercero no diere curso a su tercería, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aún antes del vencimiento del término de la suspensión, ordenar la continuación del juicio principal e imponer al tercero una multa que no exceda de 3.000 bolívares y baje al patrón. Ajá. El tercero aquí tiene una sanción, ¿no?, de multa en caso de que no le den un impulso procesal a la tercería propuesta por él mismo. Ahora vámonos a lo que es la acumulación eventual de una tercería tardía. Yo lo voy a leer, 375. Si el tercero interviniere después de la sentencia de primera instancia, continuará su curso la demanda principal y la tercería seguirá el suyo por separado. Si se encontraren en segunda instancia para sentencia los dos expedientes, se acumularán para que una sola edición comprenda ambos. Esto es en los casos que, por ejemplo, se dicta una decisión en primera instancia y la tercería se realiza posteriormente. En segunda instancia se le hará trámite normal al juicio principal, pero se tramitará la tercería. Y ambos se decidirán en conjunto en la sentencia definitiva. Similar a primera instancia, con la diferencia que aquí en segunda instancia debe de existir una apelación y van a conocer esa tercería en una segunda instancia. Entonces, no sé si me expliqué bien. Sí. Oposición a la ejecución de una sentencia por vía de tercería, caución. Ve anotando esos artículos. 376. Si la tercería fuere propuesta antes de haberse ejecutado la sentencia, el tercero podrá oponerse a que la sentencia sea ejecutada cuando la tercería apareciere fundada en instrumento público fehaciente. En caso contrario, el tercero deberá dar caución bastante a juicio del tribunal para suspender la ejecución de la sentencia definitiva. En todo caso de la suspensión de la ejecución, el tercero será responsable del perjuicio ocasionado por el retardo si la tercería resultare desechada. Entonces, en este artículo 376 trata o habla de que el tercero puede hacer oposición a la sentencia ejecutada cuando la tercería apareciere fundada en un instrumento público fehaciente. O sea, puede hacerse una oposición a esa decisión. Es lo que habla el artículo 376 básicamente. ¿Ok? El artículo 377 habla de la oposición al embargo de los bienes del tercero. Léelo usted, por favor. Artículo 377. Sí. La intervención de terceros a que se refiere el ordenamiento del artículo 370 se realizará por vía de oposición al embargo, mediante diligencia o escrito ante el tribunal que haya decretado el embargo, aún antes de practicado, o bien después de ejecutado el mismo. Ok. Esto es materia de medidas cautelares. Okay. Cuando hablamos de medidas cautelares, es un tema de que yo lo voy a explicar al final de la clase, como último tema. Porque el tema de medidas cautelares también puede intervenir un tercero en instancia. Voy al grano, a lo que es el 379 que te habla de la intervención adhesiva, que es aquel tercero que ayuda a vencer. Ok, voy a leer el 379. La intervención del tercero a que se refiere el original tercero del artículo 370 se realizará mediante diligencia o escrito en cualquier estado y grado de la causa o del proceso, aun con ocasión de la interposición de algún recurso, junto con la diligencia o el escrito.
el tercero deberá acompañar pruebas fehacientes que demuestre el interés que tenga en el asunto, sin lo cual no será admitida su intervención. O sea que aquí el tercero debe consignar una prueba fehaciente. Bueno, en realidad todos los terceros se deben, a excepción del tercero forzoso, el tercero voluntario y el tercero adhesivo, deben promover, y el tercero que va a actuar a través de una medida, que le afecta a una medida, deben consignar una prueba fehaciente de que acredite de que efectivamente ellos están facultados o puedan ser parte de alguna forma indirecta de intervenir en el proceso, o que ellos tienen, ¿verdad? Un documento que le acredita también ser propietario, ser dueño, o que tenga intereses allí. O sea, que tenga mejor prueba o que tenga mejor derechos sobre eso. Por eso es que interviene el tercero. Entonces, en este caso, el tercero adhesivo debe promover una prueba fehaciente de que efectivamente tenga derechos sobre algún título, o algún documento de compraventa, sobre algún inmueble. Debe probarlo. No solamente decir soy tercero adhesivo, debes probarlo. 380. Condiciones y derechos del interviniente adhesivo. El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal. Está clarito. Transformación del interviniente adhesivo a litisconsorte. 381. Cuando, según las disposiciones del Código Civil, la sentencia firme del proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria, el interviniente adhesivo será considerado litisconsorte de la parte principal, a tenor de lo dispuesto en el 147. O sea que un tercero adhesivo en una determinada decisión puede convertirse en un litisconsorte pasivo. O sea que deja de ser tercero para ser parte y que puede ser condenado. Puede ser condenado a un pago, a una entrega, a una devolución. Entonces creo que hasta aquí sabemos qué es lo que es el tercero voluntario, el tercero voluntario, el tercero adhesivo, el tercero que actúa a través de una oposición a una medida cautelar porque pretende o dice tener derechos sobre el bien embargado. ¿Qué otra? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Estamos claros? Ya tenemos cuáles son los tipos de terceros, ¿no? Voluntario y adhesivo. Pero la cita de saneamiento habla de un tercer, ya vamos a terminar. La cita de saneamiento habla de un tercero bien particular, que es el tercero forzoso o el tercero forzado. Este tercero forzoso o tercero llamado como tercero forzado es aquel que una de las partes a través de un escrito le pide o le solicita al juez que fulano de tal sea llamado como tercero a la causa de forma forzada. Perdón, bien sea porque este tercero no quiere aparecer en el juicio por X circunstancia, ¿sí? Y sin más explicación, no quiere comparecer en el juicio o no tiene conocimiento del mismo. Por ende, que una de las partes puede llamar a ese tercero a la causa. Generalmente es la parte demandada. A mí me fue demandado, pero yo aquí voy a promover un escrito para que llamen como tercero a fulanito de tal. Porque él también tiene derechos sobre ese inmueble, tal y como consta en el documento tal, y él aparece. Y llaman a ese tercero al juicio, véngase para acá,
y ese tercero va a tener un lapso para presentar un escrito, para promover sus pruebas, porque está obligado a comparecer a juicio, como si fuera un codemandado, pero no va a tener la misma facultad o el mismo punch que un demandado. Tiene lo que es un tercero. Te traigo a juicio de manera obligada porque quiero saber esto. Eso lo va a decir el juez. Entonces, bueno, el artículo 382 y siguientes del Código del CPC habla. El 38 es la oportunidad para la intervención forzada. Tenemos la contestación a la cita, la resolución. Derecho a pedir la intervención de causantes y listo. Vamos a leer lo que es el artículo 382 del CPC, por favor. 382. Sí. Dice así. Artículo 382. La llamada a la causa de los procesos a que se refieren los Ordinales 4 y 5. Del artículo 370 se hará en la contestación de la demanda. Correcto. Y se ordenará su suscitación en las formas ordinarias para que comparezcan en el término de la instancia Y 3 días más. y 3 días más. Recordemos que para contestar la demanda, esa es la oportunidad para reconvenir y para llamar a un tercero al juicio. En la contestación. En la contestación, sí. Es la oportunidad para yo reconvenir y para llamar a un tercero a la causa. En la contestación. En ese lapso. Es la oportunidad que tiene el demandado para traer a un tercero al juicio o para reconvenir. Como dicen otros abogados, contrademandar. Entonces, bueno. Sigue leyendo. ¿Te falta otro parrafito o ya lo terminaste? Dice, la llamada de los terceros a la causa no será admitida por el tribunal si no se acompaña Como fundamento. como fundamento de ella la prueba documental. Claro, es que no nos vamos a traer un juicio sin un documento fundamental, con un documento que pruebe el por qué tenemos que traerlo al juicio. Por eso es que es obligatorio tanto los terceros voluntarios, los adhesivos y al quien vamos a traer forzosamente, consignar el documento que tenga mejor derecho o una prueba fehaciente que acredite título, como lo ha establecido el Código de Procedimiento, como lo indica expresamente el Código Procesal Civil. Entonces, bueno, ¿estamos claros con este artículo? Vámonos con el 383, que es la contestación a la cita de saneamiento. El tercero que comparece debe presentar por escrito su contestación a la cita y proponer en ella las defensas que le favorezcan, tanto respecto de la demanda principal como respecto de la cita, pero en ningún caso se le admitirá la promoción de cuestiones previas. La falta de comparecencia del tercero llamado a la causa producirá el efecto indicado en el artículo 362. Fíjese lo siguiente, para contestar la cita, el tercero debe presentar un escrito de contestación. ¿Qué pasa si él no contesta dentro del lapso establecido? Creo que son 5 días, ¿no? 5 días. A ver. ¿Dónde lo dice? Ok, ahorita lo buscamos. Creo que son 5 días. Entonces, el tercero que comparece, o sea, para contestar la cita de saneamiento o la tercería, debe contestar. Si no contesta dentro del lapso establecido para ello, puede operar la confesión y posteriormente la confesión ficta. No puede oponer cuestiones previas. No está contemplado expresamente en el Código de Procedimiento Civil, sino que simplemente contestar la cita de saneamiento, ese tercero obligado a venir a la causa. Viene el artículo 384. Por favor, léelo. Artículo 384. Todas las cuestiones relativas a la
resueltas por el juez de la causa en la sentencia definitiva. Ok. O sea que todo lo que todo lo que el juez todo lo que el juez vaya a resolver en torno a la tercería, bien sea voluntaria, adhesiva y forzosa, todo lo va a resolver en la sentencia definitiva. Así mismo, estamos claros. El 385 habla que en los casos de saneamiento la parte puede pedir a su elección la intervención de su causante inmediato o la del causante remoto o la de cualquiera de ellos simultáneamente. Aquí es materia hereditaria, cuando la muerte de un tercero, ¿quiénes son los que le suceden? Los herederos, los causantes. Entonces materia, este artículo lo leímos pero no nos interesa mucho. Citación de otras personas. El 386 dice: si el citado que comparece pidiere que se cite a otra persona, se practicará la citación en los mismos términos y así cuantas ocurran. Al proponerse la primera cita, se suspenderá el curso de la causa principal por el término de 90 días, dentro del cual deberán realizarse todas las citas y sus contestaciones. Pero si no se propusieren nuevas citas, la causa seguirá su curso el día siguiente a la última contestación, aunque dicho término no hubiere vencido, quedando abiertas las pruebas del juicio principal y las citas. ¿Qué quiere decir este artículo 386? Básicamente se refiere a la citación de otras personas. Cuando un tercero quiere traer a otro tercero, básicamente. Entonces se suspende la causa por 90 días y se realiza el trámite correspondiente a citar a esa otra persona que lo queremos traer a juicio. Pero tiene que probar de que también tenga interés, tenga un título, una prueba fehaciente de poderlo traer a juicio. Y bueno, ¿estamos claros hasta aquí? Sí. Bueno, quedamos en el último artículo 387. Terminamos este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar este artículo, léelo tú, que es elección y acumulación de acciones. Artículo 387. Si lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá que el interesado pueda proponer, si lo prefiere, su demanda principal de saneamiento o garantía contra la persona que deba sanear o garantizar. Pero en este caso, la decisión sobre esta demanda corresponderá al tribunal donde está pendiente la causa principal, a la cual se acumulará aquella para que sea una sola sentencia completando los interesados. La acumulación de que trata este artículo solo podrá realizarse en primera instancia siempre que tanto la demanda de saneamiento o de garantía o la principal se encuentre en estado de sentencia. Ok. ¿Estamos claros aquí? Sí. No hace falta que explique entonces aquí. Entonces, para concluir y cerrar en referencia al tema relacionado a la contestación, sabemos que la contestación es el acto que tiene la parte demandada para enervar las afirmaciones de hecho del demandante, es el acto único para ejercer su derecho de la defensa, el demandado conforme al 49 constitucional. Dentro de esa contestación tenemos unas reglas, dos reglas básicas, importantísimas, imprescindibles, que esencialmente la contestación debe realizarse y en segundo lugar debe interponerse dentro del lapso hábil establecido. Dentro del lapso establecido. Ahora hablamos de que la contestación se debe hacerse de forma genérica, específica. No recomiendo que la contestación sea de forma genérica. ¿Por qué? Porque la forma genérica, más allá de eso, niego, rechazo y contradigo los hechos. Sí, ok, estás rechazando y estás contradiciendo, pero también debes de indicar, especificar por qué tú niegas, por qué tú rechazas y por qué tú contradices. Bueno, yo niego, rechazo y contradigo porque yo pagué tal día al demandante a través de un cheque de gerencia, el cual me fue debitado en el banco, o yo le hice una transferencia bancaria, al cual consigno aquí
el estado de cuenta de que efectivamente se hizo efectivo el pago, por eso aquí se vence un hecho extintivo. O sea, que la contestación esté, y que dicha contestación cumpla con los parámetros o los estándares establecidos en el artículo 340 del CPC, que son los requisitos. Los requisitos de la demanda deben ser los mismos los requisitos de la contestación. Ahora bien, ya sabemos lo que eso es el reglamento. Tenemos que en el contenido de la contestación tenemos cuáles son los hechos. La demanda tiene el hecho constitutivo y el demandado tiene los demás hechos. ¿Cuáles son los demás hechos? El hecho extintivo, el hecho modificativo, el hecho impeditivo. Estos tres hechos son cargas del demandado para contrarrestar, para enervar las afirmaciones de hecho del demandante. Entonces estamos aquí. Entonces la contestación tiene un lapso de 20 días para hacerlo. ¿Qué pasa si el demandado no contesta la demanda dentro de ese lapso? Podría operar una rebeldía del demandado. Y esa rebeldía del demandado, ¿qué trae esa rebeldía? Básicamente esa rebeldía es cuando el demandado ya es llamado al juicio para que produzca una contestación, para que conteste o enerve. Él simplemente no hace nada al respecto, hace caso omiso al llamamiento de una autoridad jurisdiccional, y esa autoridad jurisdiccional, eso le crea sanciones al demandado. El demandado no contesta dentro del lapso establecido para ello, queda confeso. Para mí, yo soy el criterio que en materia probatoria se llama lo que se denomina la inversión de la carga de la prueba. O sea, ya el demandante no tiene la carga de probar, sino el demandado tiene la carga de probar y tumbarle las afirmaciones de hecho del demandante. Por eso es que es la inversión, porque la carga de la prueba es de las partes. Por eso es que se llama carga distributiva de la prueba. O sea, las partes tienen la carga de la prueba, pero en este caso aquí se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque el demandado no contestó la demanda. Y al no contestar la demanda, queda confeso, como lo dice el código. Pero para mí es inversión de la carga de la prueba. Eso es mi opinión personal. Yo respeto lo que digan los demás abogados o colegas. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Entonces, bueno, ya sabemos qué es lo que es la rebeldía. Estoy dando un repaso rapidito. Ya sabemos lo que es la rebeldía. Ahora vámonos a lo que es la confesión ficta, contemplada en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece esa confesión ficta, para que se produzca y tenga efectos jurídicos, es que el demandado no conteste la demanda, no promueva prueba y que la demanda no sea contrario a derecho, ya que cumplidos estos tres requisitos de procedibilidad, ¿verdad?, el tribunal va a dictar una sentencia dentro de los 8 días siguientes al vencimiento del lapso de promoción de pruebas, no por medio de prueba el demandado, para que dicte una sentencia declarando la confesión ficta y declarando verdaderamente los hechos y las pruebas del demandante y dándole la razón finalmente al actor, declarando confesión ficta con lugar y condena. ¿Ok? Después de la confesión ficta tenemos la reconvención. Tenemos que la reconvención o mutua petición, no contradicción, como dicen por allí, es aquel mediante el cual la parte demandada tiene dentro del lapso de contestación interponer una reconvención o mutua petición que debe cumplir con los estándares o con los mismos requisitos del 340, ¿verdad?, para reconvenir a la parte actora reconvenida. Y esta parte actora reconvenida, si es admitida la reconvención, ¿verdad?, se debe lograr la citación de la parte actora reconveniente. Esta parte actora reconveniente debe contestar la reconvención, mas no puede, de manera taxativa, expresa, establecido en el Código de Procedimiento Civil, no puede oponer cuestiones previas. Viene el lapso de prueba y se resuelve la demanda principal
con la reconvención de forma simultánea en la sentencia definitiva. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, después de la reconvención viene la intervención de terceros en el proceso y la cita de saneamiento. La intervención de terceros en el proceso, leímos ciertos artículos, el 370 y siguiente del CPC. En ese artículo 370 establece claramente y específicamente que existen varios tipos de terceros. El tercero voluntario, el tercero adhesivo, el tercero que actúa a través de que actúa por cuanto ante la existencia de una medida cautelar, o a través de una ejecución, o que cree tener derechos sobre ese inmueble, o cree tener derechos sobre tal cosa. Básicamente esos son los terceros. Y tenemos por último la cita de saneamiento, que es el tercero forzoso, que es el que la parte demandada le pide al tribunal que llamen al tercero tal porque también tiene derecho sobre tal inmueble o tiene derecho sobre la causa que está en discusión. Pero debe consignarse un documento fehaciente para podérmelo, porque el tribunal no va a traer a un tercero si no hay un documento que verdaderamente lo demuestre. ¿Qué dice el tribunal? El tribunal va, revisa el escrito de tercería forzoso, revisa las pruebas y admite el escrito. Una vez admitido la tercería forzada, llama al tercero forzoso para que venga a contestar la demanda. ¿Qué pasa si él no contesta la demanda? Queda confeso igual y produce los mismos trámites de la confesión ficta, ¿cierto? Igualmente, dependiendo del momento en que es llamado el tercero, si es llamado en primera instancia, van los dos de forma simultánea y se deciden dentro del determinado, se deciden ambos en la sentencia definitiva. Pero ¿qué pasa si está en sentencia y la tercería se interpone en cualquier estado y grado de la causa ya en fase de sentencia? Se suspende los efectos aquí de que se decida para que la tercería vaya caminando para que se pueda resolver conjuntamente con la sentencia. Pero si el expediente está en alzada, está en segunda instancia, interponen la tercería en segunda instancia, se debe resolver la tercería en segunda instancia y va acompañada con el expediente en segunda instancia para que resuelvan la apelación. ¿Voy bien? Okay. Finalmente, ¿qué más tenemos aquí? Eso es en relación al tercero forzoso. Tenemos también el tercero llamando a otro tercero. Ese artículo, para finalizar, ese tercero llamando a otro tercero es aquel mediante el cual este tercero llama a aquel tercero porque considera y tiene conocimiento de que tal tercero también tiene algún interés sobre las resultas del juicio o tiene derecho sobre lo que se está discutiendo en el procedimiento como tal. Para finalizar, eso es todo.